bienvenido a Génesis Ñanculeo, también a Raquel Godoy, me parece que era Bastián Silva, ¿cierto? Sí. No, tío, Dylan Coña. Ah, Dylan Coña. Ya, ya, perfecto. Ya muchachos, el objetivo Tío, entonces de ¿me nuestra podría clase esperar un poco es la porque voy a ir a siguiente, es dar recoger a mi ejemplos de perrita? cómo la constitución política de nuestro país explicita y garantiza los derechos fundamentales establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿ya? Y para comenzar, les voy a preguntar a ustedes qué derechos conocen que tienen nosotros como seres humanos, como personas, garantizados en la actualidad. ¿Cuáles son nuestros derechos? Los más principales. De estudiar. Ya, el derecho Educación, a la educación, al estudio, muy bien. ¿Qué otro derecho más conocen ustedes? Libertad, A la a la libertad, muy salud, bien. A la salud, perfecto. Ya tenemos la tres. vida. La vida, cuatro. ¿Ya? Tenemos educación, libertad, salud, a la vida. ¿Habrá algún otro derecho fundamental importante para nosotros? Para los niños nomás o para todos Para los todos. humanos. No, estamos hablando de los derechos fundamentales de los seres humanos, de todos. Adultos y Trabajar. niños. ¿Cuál? Ah, en caso de mayor Trabajar. infracción. Trabajar, muy bien. El derecho al trabajo es algo esencial, especialmente para los adultos. Antiguamente los niños tenían que estar trabajando obligadamente porque no había otra forma de traer dinero al hogar. Hoy día los niños tienen el derecho primero de estudiar, jugar, entretenerse y luego, cuando ya sean adultos y tengan la capacidad para mantenerse por sí mismos, de trabajar. Lo que no quiere decir que un niño no pueda ayudar, por ejemplo, en su casa o pueda también trabajar, pero con autorización de los padres. Hay jóvenes que ya empiezan desde a poco a buscar una fuente de ingreso, empiezan a tratar de hacer algo para poder ayudar a lo mejor en su estudio, en su casa o bien para sus propias cosas. Pero la idea es trabajar no por necesidad, ¿ya? Sino que trabajar obviamente porque usted a lo mejor quiere juntar algo para su interés personal, pero no por necesidad de tener que comer algo todos los días. Se supone que nosotros como personas tendríamos que tener garantizados esos derechos, ¿ya? Les quiero mostrar un video que voy a ponerlo en mudo, por si acaso yo lo voy a ir comentando porque la voz que aparece acá no es muy entretenida que digamos. Pero el objetivo del día de hoy es ver cómo los derechos fundamentales de nosotros, las personas, está garantizado en la constitución política de nuestro país, ¿ya? Así que vamos a ir viendo un video que tiene que ver con, en este caso, el artículo 19 de la constitución de nuestro país, ¿ya? Pongamos atención y vamos a ir viendo punto por punto. La idea es que ustedes en su cuaderno también vayan tomando apuntes de cuáles son los derechos garantizados en nuestra Constitución y que se tomaron obviamente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto fue creado en la Organización de las Naciones Unidas y Chile, al ser miembro de la ONU, ya de la Organización de las Naciones Unidas, tuvo que ratificar esta declaración e incorporarla a nuestra Constitución para que así se resguarde y se haga legal esto que fue creado fuera de nuestro país. Se supone que Chile, al ser un país independiente y soberano, decide cuáles son sus leyes a tomar en su territorio, sobre su gente, sobre sus autoridades. Pero al ser Chile también país miembro de las Naciones Unidas, para pertenecer a este grupo de naciones y entre comillas resguardar también los intereses de toda la humanidad, se tuvo que hacer una excepción e incorporar esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, que no fueron creados por nosotros, pero la pudimos adaptar, ¿ya? En este caso quiero que vean lo siguiente. Ya, tenemos aquí una presentación de la Constitución Política de la República de Chile, actualizada al año 2010, ¿ya? Lo primero que hay que tener derecho a claro votar, es que en el artículo, o sea, en el capítulo 3 se habla de los derechos y deberes constitucionales. Así que quiero que anoten esto en su cuaderno. Artículo 19, ¿ya? Capítulo 3 de los derechos y deberes constitucionales. Lo tienen que anotar en su cuaderno. Le voy a dar un tiempo para que anoten entonces el capítulo que está entonces en la Constitución de nuestro país. Perdón,
Le voy a dejar un tiempo para que noten entonces cuál es el capítulo de nuestra Constitución y el número del artículo. Ojo, es el artículo 19. Solamente eso anoten. ¿Lo anotaron? Recuerden Sí. que en algunos casos pueden ir sacando pantallazos, ¿ya? Dice, de los derechos y deberes constitucionales. Ese es el capítulo número 3 de nuestra Constitución. En el artículo 19, que es el primer artículo de este capítulo, ya que habla específicamente de los derechos y deberes constitucionales que tenemos, dice que el primer punto habla que todas las personas tienen derecho a la vida, a la integridad física y psíquica. La ley debe proteger la vida del que está por nacer, ¿ya? Y que la pena de muerte solo podrá establecerse por delito contemplado en la ley, aprobada con quórum calificado, y se prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo. Pero aquí hay algunas cositas que nos llaman la atención. ¿Qué le llama la atención del artículo 19 en el primer punto? Bienvenida Alicia Mora. ¿Quién era? ¿Y eso se escribe? No. Porque a mí se me ha pegado y no he escuchado bien. Ya. ¿Quién es Alicia Mora? Es la Creo Catalina que es Carrasco. Catalina Ah, Carrasco. ya. Cata, no sé qué Cata, porque hay varias Catalinas. Tenemos Catalina Morales también. Entonces, si no me dice su nombre completo, es como difícil adivinar. Lamentablemente yo no soy psíquico, así que hay que identificarse con su nombre. Ya, les pregunté, ¿qué les llama la atención del primer artículo? Dice, en el artículo 19, en el primer apartado, ya, el número 1 dice, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. La ley protege la vida del que está por nacer, o sea, del que todavía está dentro del vientre materno, que la pena de muerte solo podrá establecerse por delito contemplado en ley aprobada con quórum calificado y que se prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo. ¿Qué le llama la atención de este artículo? ¿Aló? ¿Se escucha o no? Sí, Ya, es que como no tengo respuesta pensé que tenía problema de señal. Ya, ¿qué les llama la atención a ustedes de este capítulo? Los derechos. Ya. No sé si leyeron o entendieron lo que estaba preguntando. Dice, el derecho a la vida, que la ley protege al que está por nacer, que la pena de muerte solamente se puede establecer por delito contemplado en la ley y que se prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo. ¿Qué le llama la atención de todo esto? ¿Qué es apremio ilegítimo? Ah, muy bien. Perfecto. Ya ahí hay alguien que ya puso atención. ¿Qué es un premio? Y también un quórum o algo así. Ya, muy bien. Primero, un premio es cuando alguien te felicita, te reconoce y te dan algo, ¿cierto? Te felicitan en público, te entregan algún regalo, algún presente que demuestre que hiciste algo bien, ¿cierto? A ustedes lo premian cuando hacen las cosas bien, sí, ¿cierto? yo No, tengo me varios. refería ¿Cierto? al apremio, Ya, apremio ya, pero ilegítimo. partamos por ahí. Un premio es cuando tú haces algo bien, ¿cierto? Entonces, ¿qué será un apremio?
Te dan algo si hiciste algo mal. No, lo Una contrario. Un castigo. Un castigo, como ir a la muy cárcel. bien. No te De la van, pena de ¿cómo te van a muerte. regalar algo si hiciste las cosas mal? Una pena, está refiriéndome a una pena. Ah, ya, puede ser. Ahí sí te pueden regalar, pero no es un regalo. Tú no quieres que te castiguen, ¿cierto? Pero sí te A uno gustaría le que te llevan a su premien. nueva casa. Exacto. Por ejemplo, un apremio ilegítimo sería que torturaran a una persona que es condenada por delitos, ¿ya? Pero la ley no establece que la tortura sea un medio eficaz para establecer ese tipo de castigo. El castigo legal en Chile sería la pena de cárcel, las multas o bien algún tipo de trabajo para la comunidad. Esos son los apremios o castigos, entre comillas. El castigo más común es la cárcel, porque la persona tiene derecho a estar libre, a circular y salir cuando ella quiere, pero cuando una persona pierde la libertad es porque comete un delito y está en la cárcel. Apague el micrófono porque se escucha un eco por ahí. Ya, muy bien. Entonces, ya. Entonces, cuando existe un apremio legítimo es cuando en la ley no se establece claramente que, por ejemplo, el castigo sea lo correcto. En Chile, como ya todos sabemos, el castigo lo tiene que determinar la justicia, los jueces, los tribunales. Eso ya lo vimos anteriormente cuando vimos los poderes del Estado y las funciones que tenían cada uno de ellos. Recuerden que está el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Los que crean las leyes son los del poder legislativo y son los diputados y senadores. Pero los que la aplican son los miembros del poder judicial. Los jueces, los fiscales, los ministros de la Corte Suprema tienen la capacidad de determinar si una persona es culpable o inocente. Y según la ley, ya se establecen las penas que se le pueden entregar. Sin embargo, arribita hay una que dice que la pena de muerte solo se podrá establecer por delito contemplado en ley aprobada con quórum. Alguien preguntaba qué significa quórum. Ya, el quórum significa que hay que tener una cierta cantidad de aprobación para que algo sea realmente aceptado. Ejemplo, si ustedes están en su curso y son 40 alumnos, suponiendo que en el curso hubieran 40 alumnos, la mitad del curso sería 20, ¿cierto? Sí. Ya, muy bien. Ahí tendríamos la mitad. Sin embargo, no es la mayoría porque la otra mitad también son 20 y estarían iguales. Para que exista quórum tiene que haber una proporción mayoritaria de personas que estén de acuerdo sobre algún tema. Y no podrían ser 21 contra 19, porque ahí tampoco existe una gran mayoría, solamente hay una pequeña diferencia, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si de los 20, o sea, de los 40 alumnos, 30 están de acuerdo y solamente hay 10 que están en desacuerdo? Ahí sí que existe una gran diferencia. Entonces, en este caso, se establece quórum, que significa una gran mayoría. En el caso de nuestro país, el quórum significa que tiene que haber 2/3 de la Cámara del Senado para aprobar una ley. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, los senadores son 60 en total, los diputados son 120, son el doble. Pero para que exista quórum, de los 60 habría que dividirlo en 3. ¿Cuánto es cada tercio? En matemática, ¿cuánto sería 60 dividido en 3? 20. 20. Ya, entonces, si tenemos que tener 2/3 y son 60 senadores en total, y tenemos que tener 2/3 para poder aprobar una ley por quórum, ya calificado, tendríamos que tener 40 senadores que estén a favor de cualquier ley, ¿ya? Y los otros 20 o menos, ya, podrían estar en contra. Si ahora están todos los senadores, los 60 senadores están todos de acuerdo, ya no hay nada más que hacer porque están todos de acuerdo. Pero ¿qué pasa si hay 59 senadores y 21 que están en desacuerdo? Esa ley no se puede aprobar. En este caso, se exige quórum cuando las leyes son muy importantes o tienen un gran impacto en nuestra sociedad. Hay leyes que necesitan mayoría simple nomás, ya, o sea, 50 más 1 del porcentaje total. Pero, por ejemplo, en Chile, ustedes saben que la pena de muerte no se aplica. ¿Pero por qué entonces está en el artículo 19? Y justo hablando de los derechos a la vida. Y la pena de muerte es todo lo contrario al derecho a la vida. No sé si alguien se dio cuenta, por eso yo hacía la pregunta. ¿A alguien le llamó la atención esta primera parte del artículo 19? Dice que se garantiza el derecho a la vida, la integridad física y psíquica de la persona. La ley establece que tiene que proteger al que está por nacer, porque no tiene la capacidad de defenderse por sí mismo. Pero más encima se le ocurre colocar ahí la pena de muerte.
solo podrá establecerse por delito contemplado en la ley aprobada con quórum calificado, ¿ya? En Chile, la pena de muerte sí existe, por si acaso, pero no está vigente porque en Chile, para que exista pena de muerte, tendríamos que estar prácticamente en guerra. ¿Estamos en guerra o no? No, Como Pablo Escobar, más o menos. Sí, pero eso es Colombia, no es Chile, ¿ya? en guerra con ¿Estamos en guerra o no? No, No. Por lo No. tanto, esa ley no tiene ninguna vigencia. No se puede aplicar, ¿ya? Por eso que la pena más grande en Chile es la pena aflictiva de 40 años de cárcel o cadena perpetua, como le conocen algunos. Esa es la pena más grande que se le puede aplicar a una persona que haya cometido un delito muy grave en nuestro país. ¿Cuáles son los delitos graves? El terrorismo, la traición, el asesinato o, por ejemplo, si una persona cometió múltiples asesinatos a sangre fría y a sabienda que hizo algo malo, igual lo hizo. Ya no es porque a lo mejor se quiso defender y mató a alguien por defensa propia, ahí cambia la cosa. Pero cuando yo voy con la intención de dañar, ya con la intención de hacer daño, de no cuidar el derecho a la vida de los demás, su integridad física o psíquica, porque hay gente que a lo mejor no muere, pero a lo mejor fue violada, fue torturada, fue secuestrada y quedaron con traumas o con lesiones, aunque no lo hayan matado, esos delitos son considerados graves en Chile. Pero la ley establece que no se puede matar a la persona que haya cometido esos delitos, porque el Estado tiene que garantizar el derecho a la vida. Aunque la gente exija, por ejemplo, como en el caso de, lamentablemente, de la niña que murió acá en Nueva Imperial, en Almagro, la gente después de saber quién fue el asesino, todos querían que prácticamente lo mataran, pero no se puede hacer, porque la ley dice que existe el derecho a la vida y en la actual legislación de nuestro país, la pena de muerte no se puede aplicar. Antiguamente en Chile sí se aplicó. Hubo un caso que fue muy conocido a través de una película, a través de los relatos de los diarios de la época, del famoso Chacal de Nahuel Toro. Si ustedes tienen tiempo un poquito para investigar sobre este caso, se van a dar cuenta que fue la última persona ejecutada por un delito, que en este caso fue el asesinato de una mujer con sus 5 hijas, ¿ya? 5 hijas, ¿ya? Y el tipo prácticamente cometió el delito estando ebrio, lo consideraron como una persona desalmada, prácticamente como alguien demoníaco, pero después se dieron cuenta que él era una víctima también porque nunca aprendió a leer, nunca le dieron cariño, siempre le pegaron cuando era niño y la única educación que él tenía era el trabajo a palos, ¿ya? Le pegaban para que trabajara y con lo poco que ganaba prácticamente tomaba licor para olvidarse de sus penas. Y un día, lamentablemente, se encontró en malas condiciones con su pareja y mató a la pareja y a las niñas, que no eran sus hijas propias, sino que eran de la señora con la cual estaba obviamente conviviendo. Y una vez que lo atraparon, fue prácticamente condenado a la muerte, aunque estuvo 2 años en la cárcel antes de ser ejecutado. En esos 2 años aprendió a leer, se volvió cristiano y cambió totalmente, pero ya la pena se había aplicado y tenía que ser ejecutado. Después la gente empezó a preguntarse, ¿será correcto hacer esto? ¿Será legal matar a una persona? Cuando en ese tiempo ya Chile había firmado la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces ahí cambió un poco el asunto. Ya chicos, me gustaría que en su cuaderno anotara lo siguiente. En el artículo 19, el primer punto establece que existe derecho a la vida, ¿ya? Y obviamente se tiene que cuidar la integridad física de la persona, física y psíquica, nada más. ¿Ya? A mí me interesa que anoten lo primero. Recuerden que pueden sacar pantallazos a esta presentación y también les recuerdo que voy a volver a subir este video para que ustedes lo revisen con tranquilidad más tarde. Vamos a continuar para ir viendo los demás artículos. La idea es revisar cómo en nuestra constitución política se garantizan los derechos de las personas, ¿ya? Aquí tenemos el primer derecho, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica que tienen todas las personas, incluso de los que están por nacer, y la pena de muerte, a pesar de que la ley dice que está presente, no se aplica porque está el derecho de vivir primero que nada, ¿ya? Y además todo apremio ilegítimo no puede ser aplicado, como las torturas, los secuestros, tortura psicológica, física o sexual, no puede existir en nuestro país legalmente,
¿Ya? ¿Hay gente que tortura? Sí. ¿Hay gente que secuestra? Sí. Pero legalmente eso está incorrecto. Y las cárceles, los policías, los militares no pueden hacer ningún tipo de apremio ilegítimo hacia las personas, a menos, obviamente, que tenga que aplicar la fuerza Que hay un para poder cometido un controlar crimen. a la gente. Porque hay gente que, viendo a los carabineros que lo pillaron en un delito, más encima tienen la desfachatez, por así decirlo, y por qué me toman detenido y empiezan a oponer resistencia. ¿Qué tienen que hacer entonces los carabineros? A lo mejor aplicar la fuerza. Y ahí está legalmente aprobado. Pero es una fuerza medida, no puede ser desmedida. ¿Ya? Tenemos entonces, voy a avanzar un poquito más rápido. Ya. Tenemos el segundo punto del artículo 19. ¿Lo ven ahí o no? Sí, Ya. Sí, Dice que en Chile la igualdad ante la ley es algo esencial. Entonces en su cuaderno, artículo 19.2 lo van a anotar. La igualdad ante la ley. En Chile todos somos iguales ante la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que el presidente tiene que cumplir los mismos derechos, o sea, tiene derechos igual que todos nosotros, tiene los mismos derechos que todos nosotros, pero también tiene el deber de cumplir con todas las leyes que se aplican en nuestro país, al igual que cualquier ciudadano común y corriente. No porque sea presidente no puede hacer lo que él quiera, ¿ya? No porque una persona tenga plata puede hacer lo que él quiera, ¿ya? Eso es ante la ley, pero en la práctica todos sabemos que no es así. No todas las personas son profe, iguales. Físicamente, biológicamente, sexualmente, psicológicamente, religiosamente, étnicamente no somos iguales. Tenemos mapuche, tenemos aymara, tenemos pascuense, hay chilenos, hay extranjeros, españoles, hay españoles, hay haitianos, hay colombianos, hay japoneses, asiáticos, castellanos. africanos viviendo en nuestro país, hay cristianos, hay judíos, hay musulmanes, hay de todo. ¿Ya? Pero ante la ley somos todos iguales. Y por lo tanto, si yo cometo un delito aquí o en la quebrada del Ají, como se dice, si estoy en Arica, estoy en Punta Arenas, estoy en el campo, estoy en la ciudad, estoy en el mar o estoy en la cordillera, estoy en un barco que tiene bandera chilena, estoy arriba de un avión que pertenece a Chile, estoy en cualquier camino de nuestro país, si yo cometo un delito tengo que cumplir la ley. ¿Ya? Y no porque sea una autoridad, sea alguien que tiene poder, sea alguien que tiene dinero, lo puede pasar a llevar. La ley es la ley. Pero, como yo les decía, eso es ante el papel, ante la teoría. ¿Ya? En la práctica, la persona que tiene plata puede contratar abogado y a lo mejor ni siquiera va a la cárcel. No, no se anota todo. ¿Qué es lo que se tiene que anotar? Lo que yo le acabo de decir. Punto 2, la igualdad ante la ley. Nada más. ¿Para qué lo va a anotar todo? Además, puede ir sacándole pantallazo y la idea es ir revisando punto por punto. Dice, la igualdad ante la ley. En Chile no hay personas ni grupos privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pisa su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias. Ojo en eso. Ni la ley ni autoridad alguna podrá establecer diferencias arbitrarias. Pero, como yo les decía, eso se ve bonito en el papel, pero en la práctica todos sabemos que no es así. La persona que tiene plata, como yo les decía, puede contratar buenos abogados y puede a lo mejor en vez de ir a la cárcel pagar una multa o quedarse en su casa o incluso quedar libre. Pero la persona que no tiene plata, ¿podrá tener esa ventaja o no? No, ¿Podrá contratar un abogado? depende de cuánta Depende. plata tenga. Exacto, a veces no tienen ni plata y el Estado, la justicia le asigna un abogado, pero por lo general son abogados en práctica, son abogados que no tienen mucha experiencia y en algunos casos la Son gente que tiene novatos. más plata puede contratar un grupo de abogados, entonces tiene uno, dos, tres, que uno investiga los documentos, otro investiga si hay testigos, el otro dice, no, yo puedo jurar que mi defendido no cometió ni delito porque según la ley tanto, dice tanto, y le sacan cualquier excusa para no ir a la cárcel, por ejemplo, o no pagar los delitos como corresponde. También dice que en Chile hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ah, pero aquí hay una diferencia. En realidad no es tan así. Si fuéramos tan iguales entre hombres y mujeres, las mujeres ganarían el mismo sueldo que un hombre por hacer el mismo trabajo.
¿Y eso se ve en la realidad o no? ¿Qué creen ustedes, especialmente las niñas? ¿Están así? ¿Todos los hombres y las mujeres son iguales? No, No. al hombre le pagan más, al Pero hombre. niña, ¿Ya? pero niña. Sí, no, pero igual me gustaría que se dieran cuenta también los varones de que no somos iguales, lamentablemente a las mujeres se les paga menos por el hecho de ser mujer. ¿Es justo Ah, eso, no? no, eso No, sí. Es injusto. Una mujer puede hacer el mismo trabajo que un hombre, lo puede hacer incluso mejor que un hombre y le pagan hay menos que un algunos hombre. trabajos que las mujeres no pueden hacer y los hombres sí. ¿Ya? ¿Como O cuáles? si también es injusto porque si una mujer es soltera y tiene niños pequeños y si le pagan tan poco, ¿cómo los va a mantener a Muy ella y a los hijos? bien, eso es lo que me gustaba, que se abriera un debate ahí. Hoy día, lamentablemente, las familias no son como antes. Antiguamente la familia era constituida por un padre y una madre y estaban prácticamente casados. Aunque no sé qué hicieran, pero tenían como que estar casados para mantener a los hijos. Hoy día no. Las mujeres no se quieren casar, los hombres tampoco quieren tener responsabilidades. Si tienen un hijo y después se llevan mal, cada uno por su lado y el hijo queda lamentablemente botado en medio. Y quien tiene que asumir casi siempre, ojo, el rol de cuidar a los hijos, ¿quién es? La La madre. La mamá. madre, la mamá. La madre. Eso La no quiere madre. decir que no haya hombres que cuiden a sus hijos o se hagan cargo de su familia. Los hay, pero son más Eso de quedar común viudo. las mujeres. O, bueno, en este caso ya la viudez o quedar sin su pareja, sea hombre o mujer, es otra situación. Ahí ya no es porque no haya resultado el matrimonio, pasó una desgracia lamentablemente. Pero cuando están todavía, por ejemplo, ni siquiera casados y se llevan mal por X motivo o tienen una pelea, lo primero que hacen es cada uno pescar sus cosas y se van para su lado, pero el que sufre o el que paga las consecuencias va a ser el hijo. ¿Ya? No habría problema si la pareja nunca tuvo hijos y cada uno o rehace su vida nuevamente. Pero cuando hay una familia de por medio, es ahí donde está el pero. Entonces, como ahí mencionaba Pablo, cuando una mujer tiene que más encima mantener un hogar, se ve prácticamente inferior en el sentido de que ya no tiene la misma capacidad de asegurar los recursos para su hogar y ante la ley no se ve esa igualdad que deberíamos tener todos. Entonces, en este caso, el padre tendría que también asumir el cargo o la responsabilidad de criar a su hijo y de mantenerlo. Pero en Chile, lamentablemente, los hombres se hacen los lesos y muchos de ellos no pagan la mantención, la pensión de alimentos, se van por un lado, por acá. No son todos, hay gente, hay hombres que incluso pelean por la custodia de los hijos Y también porque... hay hombres que roban todo el dinero que junta una mujer para gastárselo en licor, en Exacto. cigarros. ¿Ven? Entonces ahí encontramos una serie de problemas. Pero si la ley dice que todos somos iguales entre hombres y mujeres, tendría que ser aplicado. Especialmente las niñas de ahora tienen que tener súper claro esto porque en el futuro, cuando ustedes trabajen, hagan su familia o quieran establecer cualquier meta en su vida, tengan siempre presente que tienen que exigir este derecho, que tienen que decir, ¿sabe que yo hago lo mismo que mi colega? Trabajo la misma cantidad de horas y me están pagando menos, es injusto. ¿Por qué me paga menos? ¿Porque soy mujer? No. Yo puedo hacer incluso el trabajo mucho mejor que mis colegas varones, porque las mujeres tienen más capacidades. Alguien me dijo que habían trabajos que solamente los hombres podían hacer. ¿Qué trabajo solamente pueden hacer los hombres? Ninguno, todos los hombres, las mujeres pueden trabajar lo mismo que los hombres. Exacto. Hoy día hay mujeres que están en la política, en el ejército, están en las construcciones, hay mujeres En el que están en el campo, deporte, en el campo, muy bien. He visto mujeres chofer, he visto mujeres ingenieras, maquinistas, ranchera, lancheras. Hay mujeres que he visto que están con la pala y la picota construyendo, haciendo caminos, sacando tierra. trabajando con los constructores. Exacto. Y los hombres también podemos hacer cosas que solamente eran de mujeres. Por ejemplo, cocinar, lavar, planchar, que generalmente no se consideran como trabajo porque lo Tener asociamos mucho hijos, con labores del hogar. Lamentablemente, biológicamente no podemos tener hijos, pero sí podemos criarlos. Entonces ahí hay una cosa que hay que tener clara. mantenerlos, Somos diferentes mantenerlos vivos. biológicamente, psicológicamente, pero ante la ley tendríamos que ser iguales. Dice que ni la ley ni la autoridad podría establecer diferencias arbitrarias, pero eso está un poco lejano a la realidad. Entonces, en este apartado, ustedes tienen que anotar artículo 19.2, la igualdad ante la ley.
Vamos a avanzar al punto 3. ¿Lo ven ahí o no? Sí. Ya. En el artículo 19, la Constitución de nuestro país establece la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. ¿Qué significa eso? Toda persona tiene derecho a la defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado, si hubiere sido requerida. Tratándose de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, este derecho se regirá en lo concerniente a lo administrativo y disciplinario por las normas pertinentes de sus respectivos estatutos. ¿Qué significa esto? Si alguien no lo entendió, significa que todos tenemos derecho a ser protegidos por la ley en nuestros derechos. Como yo les decía, si una persona comete un delito, no es lo mismo que lo cometa un pobre, un campesino, una persona que vive en una población, a que lo cometa, por ejemplo, un millonario, una autoridad, o incluso lo cometa un militar o un carabinero, ¿cierto? Será lo mismo, ¿no? Es lo mismo que, por ejemplo, una persona común y corriente robe una manzana a que el presidente robe una manzana. No, Sería qué no? diferente. ¿Por qué es diferente? porque el presidente tiene todo el dinero del mundo y él puede comprarse las manzanas. Para él Ya, sería como comprar como una manzana, pero para una persona pobre es como comprarse un auto más o menos. ya, por ahí hay una diferencia, sí. Pero también está el hecho de que el presidente Como que como el autoridad debe dar el presidente ejemplo, ¿cierto? el presidente puede ganar millones y millones y la gente normal gana como de Una 500 para fracción abajo. nomás de lo que él gana, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si usted ve que el presidente roba, ¿qué me quiere decir eso? Ah, entonces yo también tengo que robar. Pues si el presidente lo hace, yo también puedo hacerlo, ¿o no? Se supone que el presidente es una autoridad, es una imagen Porque a se supone seguir. que él nos da el ejemplo, ¿no? Exacto, el ejemplo. Como ciudadanos. Si usted viera a un pastor o un Se supone. sacerdote que dice ame al prójimo y cuando él anda por la calle le piden una limona y él dice no, arréglatelas como podáis, ¿será un ejemplo o no? ¿Será ayudar realmente o no? No. No, No, entonces hay que hacer estaría las cosas humillando. consecuentes. Exacto, más encima estaría humillando. También es lo mismo que el Papa, no recuerdo, parece que fue el 2019 que golpeó a una china, le golpeó la mano. Ah, porque le quiso saludar y lo retuvo mucho rato. Sí, pero también hay que entender que por seguridad el Papa es una persona importante y esa persona traspasó un poco las normas de seguridad. Y el Papa tuvo esa reacción a lo mejor porque igual le está tirando el brazo. Pensemos que él es una persona mayor. Y si usted le retiene con fuerza el brazo, a lo mejor le está haciendo daño igual. Quizás no fue la forma correcta en cómo actuó, está bien. Pero igual hay que dar el ejemplo. Claro, él podría haber quedado un ratito más, a lo mejor decirle ya, está bien, te saludo, te doy bendición, pero no llegaría a actuar de esa manera. Sí, tiene razón en ese sentido. ¿Ya? Entonces, se supone que todos tenemos que ser protegidos ante la ley. Ahí yo le hacía el alcance en el caso anterior. ¿Qué pasa si yo cometo un delito y no tengo plata para pagar un abogado? Bueno, la ley establece que una persona tiene derecho a un abogado, aunque yo no tenga dinero. Pero ese abogado lo más probable es que tampoco tenga mucho conocimiento, no tenga una buena formación o no haya tenido mucha experiencia como para poder realizar una buena defensa. ¿Ya? Ahí está el pero. Pero, otro pero, sí tenemos el derecho a tener un abogado. Ahora, si usted tiene plata y contactos, lo más probable es que pueda conseguirse un abogado propio, que sea de confianza, que lo conozca y que a lo mejor trabaje por usted para hacer todo lo necesario para evitar cualquier problema futuro. ¿Ya? Pero ahí usted tiene que pagar. La ley establece que usted tiene derecho a un abogado. ¿Ya? No sé si en las películas siempre han visto cuando los policías detienen a los delincuentes, le dicen, usted está detenido, tiene derecho a guardar silencio y a un abogado al tiro. ¿Lo han visto en las películas o no? Y hacer llamadas. Sí. Y hacer una Tío. llamada, por ejemplo. Ya, es porque las personas tienen derecho también a defenderse. ¿Qué pasa si alguien dice, no, mi vecino de allá es ladrón? Y van los carabineros, lo toman detenido y dice, ¿y por qué? ¿De dónde sacó esa persona que yo era ladrón? Se va en su ¿Tiene, contra. tiene antecedente? ¿Tiene evidencia o no? Primero hay que estar seguros. ¿Qué pasa si yo digo, no, mi vecino es un ladrón, es un asesino? ¿Y de dónde saqué esa evidencia? Porque estoy haciendo una acusación gravísima.
Pero y si no tengo evidencia, yo voy a quedar como mentiroso y la otra persona me podría demandar por injurias y calumnias. Eso es por, obviamente, establecer algún daño moral, que la gente diga, oye, la persona de allí es un mentiroso, es un ladrón, y no es así. Entonces la gente después te indica con el dedo y uno se queda marcado, ¿cierto? Por eso todos tenemos derecho a ser defendidos y a ser iguales en la protección de nuestros derechos, hasta que se demuestre lo contrario. Es ahí cuando ya la justicia aplica obviamente la ley. ¿Ya? Bien, lo que tenían que anotar aquí en el artículo 3 era la primera frase que decía la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Nada más. Vamos a ir avanzando rápidamente, vamos a ir al punto 4. Como les decía, esta presentación es un poquito larga. Ya, aquí está el punto 4. Dice, en el artículo 19, el punto 4 dice el respeto a la protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia. ¿Es importante eso o no para ustedes? ¿Qué creen? Sí, es importante porque, por ejemplo, porque sin esta, sin esto uno podría estar de lo más relajado. Por ejemplo, yo tengo a mi hijo, estoy ya en el sillón con ellos. Una persona podría llegar, se pone en la ventana a ver lo que hacemos. Exacto. ¿Qué pasa si usted está en su computador, por ejemplo, y tiene todas las contraseñas de sus cuentas, de sus tarjetas de banco, de crédito, lo que sea, datos personales, lo tiene guardado ahí? Llega alguien y empieza a meterse en su computador y sin permiso, y le saca todo. O si están en la ventana o afuera viendo, También sacan, espiando o viendo metiéndose notas de sin las permiso a personas, su cuánto casa, todo. ¿cierto? Eso ya Mira, el vecino prácticamente que pasó. sería violación de morada. A menos que usted le diga, ¿sabes qué? Mira, revisa mi computadora, ahí tengo mi contraseña. No, ábrela nomás. Pone algo, no sé, sácale una foto, si que o ya, mira, te puedo ayudar con el banco, yo te doy la contraseña. Ahí ya usted le dio permiso. Es lo mismo cuando, por ejemplo, usted le dice a alguien, te invito a mi casa. Ahí ya usted lo dio como autorización, entonces ya no es una violación de morada. Y si una persona es infraganti, sorprendida dentro de la propiedad privada de alguien, está cometiendo un delito, que es el robo, ¿ya? O el hurto, o violar la morada o la propiedad privada, ¿ya? Por lo tanto, el respeto y la protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia es algo importante. Lamentablemente, en la actualidad se ve mucho en las redes sociales que existe bullying, que existe acoso, que existe persecución La hacia las gente ahora se personas mete o en sus terrenos familias. privados, Exacto. porque uno cuando compra casa o terrenos privados para ellos nomás, po. No es para que llegue, no es para que llegue una mujer, un hombre a meterse a andar hurgueteando. Exacto, es mi espacio de intimidad. En cambio, si yo quiero ir a cualquier lugar y ver a la gente que está ahí, podría ir a una plaza, podría ir a un parque, podría ir a la calle y ahí todo es público, es de todos. Todos podemos circular, nadie te puede decir que no, nadie te va a decir no puede transitar por aquí, porque es un espacio público. En la actualidad hemos visto mucho, por ejemplo, en el verano se dio hartos casos de familias que cerraban, por ejemplo, los accesos hacia las playas. Y en Chile no existen las playas privadas, aunque hay mucha gente que no entiende o porque cree que tiene dinero, puede, entre comillas, reclamar una porción de las playas o de las orillas de ríos y lagos y el mar, pensando O que es hacer de uso casas al lado exclusivo. del mar, ¿Mm? o hacer casas al lado del mar para después andar diciendo que todo el mar, o la playa en este caso, es de ellos nomás. Sí. Y no O sea, se está puede porque construir, está se su pueden casa. hacer muelles, se pueden hacer casas, se pueden hacer cabañas, pero no le pueden decir a las personas que no viven ahí que no pueden estar en la playa, en la orilla. Eso es de acceso público, es de todos, ¿ya? Los únicos lugares en Chile donde no se puede acceder libremente sería, por ejemplo, un recinto militar de la Armada, del Ejército o de la Fuerza Aérea, que tienen a lo mejor alguna ribera hacia un río, lago o mar. Ahí usted no puede entrar por razones de seguridad nacional. Pero nadie le puede decir, no, usted no puede pasar aquí porque esta es mi playa privada. En Chile no hay playas privadas. En otros países sí, ¿ya? Pero en Chile no. Y eso hay que tenerlo súper claro. Si usted ha salido de vacaciones y se ha encontrado con que hay gente que le puso una reja con candado cuando antiguamente el camino uno podía llegar y cruzar a pie o en vehículo, eso ya es un delito, ¿ya?
Lo otro, en el punto 5 dice la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. Eso quiere decir que nadie puede meterse en su casa sin permiso, pero también habla de la forma de comunicación privada. ¿Cuáles son las formas de comunicación privada que tenemos nosotros en nuestro hogar, por ejemplo? Más abajo dice, por ejemplo, el hogar solo puede allanarse y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y formas determinados por la ley. ¿Qué significa eso de la inviolabilidad del hogar? No se puede entrar ni tocar los documentos que están en ella. Ya, pero ¿cómo sé que a lo mejor alguien está revisando mis documentos? Porque primero, Lo ¿cuáles podemos son las formas de comunicación privada que tenemos en nuestro hogar? teléfonos, Ya, un teléfono, muy bien. un computador, Más que el computador, el medio de comunicación podría ser el correo electrónico o las redes sociales. El teléfono, WhatsApp, sí, es lo más WhatsApp, privado. sí, es privado, a menos que yo esté en un grupo público y publique todo, ¿ya? Es lo mismo que cuando tengo las redes sociales y tengo la opción en las redes sociales de hacer público o privado ciertos mensajes, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero publicar una foto, un video, puedo elegir que todo el mundo lo vea, que solamente mis amigos lo vean, o solamente ciertas personas lo vean, o solamente lo pueda ver yo. Pero ¿qué pasa si alguien se mete en el teléfono, en la vida privada, saca archivos, fotos de uno y lo publica en internet o en cualquier medio para sacar a lo mejor un beneficio económico o bien para dañarlo a usted? Eso es un delito, ¿cierto? Y nosotros tenemos derecho a la Sí, privacidad. Pero hay gente sería como que, robo. Si alguien se exacto, mete a nuestro compu, sacar información después robo para, de por ejemplo, privacidad o datos privados, muy bien. Pero la ley también establece que solamente se puede allanar un hogar o interceptar las comunicaciones, ya sea el correo electrónico, las llamadas telefónicas, cuando la ley establezca en determinados casos que está ocurriendo, por ejemplo, un delito. Por ejemplo, si hay sospecha de que alguna persona está haciendo una asociación ilícita, si es, por ejemplo, un traficante, la justicia emite una orden que dice: yo necesito averiguar el teléfono, el correo o cualquier medio de comunicación de tal y tal persona, y durante un tiempo le van a hacer un seguimiento, lo van a rastrear, lo van a intervenir y van a escuchar o leer todo lo que hablen o escriban, ¿ya? Sin que esas personas se den cuenta. Y van a empezar a investigar y hasta que encuentren pruebas suficientes, después lo toman detenido. Pero ¿qué pasa si alguien que no es la justicia, por ejemplo, una persona que sabe de computación, es un hacker y empieza a robar datos del banco, por ejemplo, roba fotos de su teléfono, de su computadora, fotos personales y después las publica o le pide a usted: mira, yo tengo fotos tuyas No que son tenemos. comprometedoras y no las voy a publicar a cambio de que tú me des dinero? Eso se llama prácticamente extorsión, ¿ya? Es pedirle dinero a cambio de algo, delito. un delito, muy bien. En Eso es ese robo. sentido, la ley establece que es un delito y solamente la justicia es la que está facultada para intervenir las comunicaciones y el hogar. Últimamente yo veo mucho los matinales de la mañana, siempre veo del asunto de las fiestas clandestinas. Y ayer estaba viendo un reportaje de unas mujeres que estaban en una fiesta clandestina en un departamento y llegó, en este caso, Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Santiago. Y ellas le dijeron: ¿y con qué orden pueden entrar a mi casa? Yo no le doy permiso. Y justo andaba un carabinero. Y le dice: mire, yo soy un carabinero que tengo rango, soy capitán y tengo estudios de derecho y la ley me faculta a mí ingresar a su hogar cuando hay un delito flagrante. En este caso, una fiesta clandestina durante el toque de queda. Y según las chicas, ellos tenían a un amigo que era abogado. Vino el chico que era abogado y les quiso decir lo mismo, pero él no tenía idea de la ley. Entonces, ¿qué quedaron ahí? Quedaron detenidos todos porque Es están lo mismo obstruyendo a la que, justicia. La ley profe, dice, es lo mismo ¿sí? que un día las noticias mostraron que había una fiesta clandestina en donde habían como 300, 3.000 litros de alcohol. Exacto.
Y según la ley actual, la ley de seguridad del Estado, que establece protocolos en caso de emergencia, como una guerra, un terremoto o en este caso una pandemia, que también estaba contemplada hace mucho tiempo y es la primera vez que vivimos una pandemia a nivel global y que lamentablemente afecta a nuestro país también. Establece que en el caso de tomarse ciertas medidas se tienen que aplicar y obviamente existen penas para aquellos que no las cumplen. En este caso está prohibido en todo el país el hacer fiestas, el reunirse más de 5 personas, ¿ya? Y más todavía en horario de toque de queda, o sea, después de las 9 de la noche en adelante no se puede hacer nada. Usted puede hacer una fiesta con 5 personas si usted quiere en su casa entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche, pero después de ese horario ya no podría ser. Y además no tendría ningún sentido el andar celebrando cuando el resto del país está sufriendo, ¿ya? Por los toques de queda, las cuarentenas o tener algún familiar que está en estado grave. Si queremos que esto se acabe pronto, tendríamos que poner todo de nuestra parte para evitar que los contagios sigan aumentando y esparciéndose. Pero, lamentablemente, hay gente que no entiende eso. Y así, difícil que saquen la cuarentena lo antes posible. Vamos a estar quizás todo un año en cuarentena. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? O porque la gente no entiende que uno tiene que estar separado, tiene que andar con mascarilla si uno sale a la calle. Y ahí la fiesta así, ¿cómo era la fiesta Clandestina. Clandestina. Sí. Ya, nos clandestina? quedan muy pocos Ahí uno anda minutos, sin así que la idea es ir mascarilla, no avanzando un comparten poquito en esto. juntos. Miren, en el artículo 6 se establece que todas las personas tienen el derecho a la libertad de conciencia, la manifestación de todas sus creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres y al orden público. Es por eso que, por ejemplo, un culto satánico en Chile no podría ser legal, pero sí cualquier religión o culto religioso que no afecte a la moral, las buenas costumbres o el orden público. Ya la moral sería, por ejemplo, hacer el bien, no andar haciendo cosas malas. El orden público, que no hayan delitos, que no hayan manifestaciones violentas, etcétera, que no afecten las buenas costumbres. Por ejemplo, las buenas costumbres, por ejemplo, en Chile se considera buena costumbre el saludar, el respetar a las autoridades, a los símbolos patrios. ¿Qué pasa si hay una religión en Chile que dice quemen al Estado, quemen las banderas, el escudo, péguenle a los carabineros, insulten a las autoridades? ¿Sería entonces una religión legal? ¿Sería permitida ese tipo de manifestación o creencia? En Chile eso no podría ser. No. ¿Ya? Las confesiones religiosas pueden erigir y conservar templos y sus dependencias bajo las condiciones de seguridad e higiene fijadas por las leyes y ordenanzas. Y es ahí donde tenemos otro asunto. Hay mucha gente que hace cultos estando en pandemia y eso no puede ser porque la ley establece que no se pueden realizar cultos religiosos estando en una pandemia. Sea católico, sea evangélico, sea de cualquier otra religión, hay que respetar la ley. Pero también hay gente porfiada, ¿ya? Y hay que mantener la higiene, como dice en el artículo. ¿Y qué pasa si hay mucha gente encerrada en un solo lugar sin mascarilla y estamos en una pandemia donde no hay normas de higiene o no se están respetando las normas de higiene? ¿Se podría entonces establecer ese tipo de acciones? En el artículo 7 se establece que las personas tienen derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. Toda persona tiene derecho a residir y permanecer en cualquier lugar del país, de trasladarse de un lugar a otro y de entrar y salir de su territorio. O sea, nadie me prohíbe salir de nuestro país, a menos que obviamente la ley establezca que yo cometí un delito y a lo mejor puedo producir daños o perjuicios a terceros. O sea, si yo cometí un delito y me quiero escapar de Chile para no pagar esos delitos, eso obviamente está penado por ley porque tengo que pagar mis delitos. ¿Ya? No puedo quedar impune. Incluso existe la Interpol, que es la Policía Internacional. Cuando Chile, por ejemplo, pertenece a este grupo, ayuda a otros países a capturar personas que se escaparon a nuestro país, o bien Chile emite una orden internacional de captura contra ciertas personas que se escaparon de nuestro país. ¿Ya? Nadie puede ser privado de su libertad personal ni está restringido si no es en los casos y la forma determinada por la Constitución y las leyes, o sea, si yo cometo un delito. Y así vamos a encontrar una serie de artículos
que van estableciendo ciertos derechos de las personas y garantías que se pueden ir observando a través de este video. Este video es bastante largo, pero lo voy a tratar de subir para que ustedes después lo puedan revisar con más tranquilidad. Lo que a mí me interesaba es que viéramos cómo la Constitución de nuestro país establece garantías. El artículo 19.7 tiene hartos apartados. Por ejemplo, no podrá imponerse la pena de confiscación de bienes sin perjuicio del comiso en los casos establecidos por la ley. Eso quiere decir no te podrán embargar algunas cosas a menos que sea necesario. Por ejemplo, te pueden quitar la casa, un auto, algún material para pagar daños o para obtener cierta compensación, pero siempre y cuando eso sea ajustado a derecho, ¿ya? El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Este derecho es lamentablemente el que menos se respeta en nuestro país, ¿ya? Últimamente se han visto casos de cómo en Chile se trata de proteger ese derecho de vivir en un ambiente libre, pero la Constitución establece eso, ¿ya? El derecho a la protección de la salud en el punto 9. El derecho a la educación en el punto 10, ¿ya? Y con eso prácticamente teníamos uno de los 10 tipos de derechos más comunes de nuestra Constitución y que fueron establecidas también obviamente por parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero adaptada, modificada e incorporada a nuestra actual legislación. Ya chicos, son las 10, se me hizo bastante rapidita la clase, pasó volando por así decirlo el tiempo, pero me gustaría que después le pudieran dar una revisión a este video, al video que utilicé como fuente para poder trabajarlo, que anotaran en su cuaderno los 10 puntos más importantes. Hay que recordar que el punto 9 y 10 era el derecho a la salud y a la educación, y los demás eran prácticamente derechos como la propiedad privada, la libertad de culto, de pensamiento, la vida, ¿ya? El derecho o igualdad ante la ley, etcétera. Eso era lo importante que hay que tener claro, pero cómo lo establece la Constitución y cómo se garantiza eso es lo importante. Y es aquí donde está en juego, por ejemplo, la nueva Constitución que se quiere crear, porque ustedes han visto que la gente reclama que en Chile no se respeta la educación, no se garantiza la salud, no se cuida la igualdad entre hombres y mujeres, no existe una preocupación por el medio ambiente. Y es por eso que salió un movimiento que quería cambiar la Constitución, ¿ya? Es ahora cuando nosotros podemos por fin establecer qué es lo que queremos como país. ¿Están de acuerdo en eso, no? Sí, ¿Les gustaría haber participado en la Constitución? Lamentablemente los niños no pueden participar, pero ¿le hubiese gustado participar o no? a mí sí, como tú. Ya, porque hay gente que dice, no, ¿para qué? Pero después andan reclamando, ¿cierto? Porque no quisieron participar ni opinaron, pero llegó otra persona y opinó algo distinto y se quedó con esa opinión. Y después me preguntan a mí, ¿y está de acuerdo? No. ¿Y fuiste a votar? Tampoco. Entonces, ¿qué reclamo? ¿Cierto? Profesor, usted tiene toda la razón, se pasa súper rápido ¿El la tiempo? clase. Sí, se pasó súper rápido. Ya chicos, con esto yo termino el día de hoy. A ver, voy a pasar la lista nuevamente porque hubo gente que se conectó después. Estuve con Jerónimo, Elías, Darlin, Catalina Carrasco, Tiare, Dylan Coña, Víctor Coñomán, Genderly, Dylan Fernández, Ángel, Christopher, Génesis, Helen, Pablo, Paz, Camila Sangüesa, estuvo también Matilde y Juan Vázquez. ¿Hay alguien que no lo haya nombrado? Eduardo Jara ahí, muy bien, menos mal. Génesis Ñancoleo, sí. Javier Coñomán es Víctor, sí, lo tengo registrado. Raquel Godoy, Ulises Espino, Yendele Pulsilla. Ya chicos, con eso yo termino la clase del día de hoy y nos estaremos viendo la próxima semana cuando tengamos Ya, tecnología. tío. Nos vemos, que estén bien, cuídense, vayan a recreo y prepárense Chao, para la profe. próxima clase. Chao, chao. profe. Chao. Chao, Chao, chao. profe.